Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Asdrúbal Oliveros, analista financiero, economista, director de la firma Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido. Gracias por estar acá. No, gracias a ti, Alonso, por invitarme a este espacio. Bueno, mira, en este marco tan complejo, por supuesto está el cuadro económico. Yo te tenía una primera pregunta. Este matiz informativo del DICOM, ¿no? El gobierno, de pronto en medio del caos que se ha creado con sus decisiones erradas, como que parece tomar algunas medidas que no se ven tan disparatadas. No sé si esto comporta una unificación cambiaria. ¿Qué expectativas debemos tener con el DICOM? La economía, digamos. En primer lugar, sí, es positivo que el gobierno haga una convergencia cambiaria. Yo prefiero utilizar el término convergencia que unificación. ¿Por qué? ¿No? Porque la unificación implica el desmontaje del control de cambio. Claro. ¿Entiendes? Donde ya tú tienes una sola tasa de mercado. Aquí lo que estás haciendo es teniendo una convergencia hacia la tasa, a una sola tasa oficial, pero sigue existiendo la tasa paralela porque no se ha eliminado en esencia el control de cambio. Es una medida positiva, pero que llega tardía. Muy tarde, ¿verdad? Muy tarde. Hace muchísimo tiempo se lo está diciendo el gobierno. Y adicionalmente llega en una situación país bien compleja, donde el efecto de esa devaluación prácticamente tiene nulos beneficios para el gobierno. ¿Por qué? Para decirlo en términos sencillos, ¿cuándo una devaluación es beneficiosa para un gobierno? Cuando el gobierno tiene excedente de dólares que le vende al sector privado. Como en este momento el gobierno no tiene excedente de dólares, más bien tiene un déficit muy grande y adicionalmente no le está vendiendo divisas al sector privado, el ajuste de esa tasa de cambio prácticamente de alguna forma no le ayuda. Eso es un poco lo que vemos. Pero efectivamente es un paso en la dirección correcta, hace falta mucho más. Y tiene que ver, bueno, con lo que ha hecho el gobierno de Maduro. Ha dejado que estos problemas económicos se agraven con el paso del tiempo y ya estamos en una situación donde medidas aisladas, inconexas, no te ayudan y de alguna manera el efecto se diluye. Se habló muchísimo de que el esquema de cambio triple, parecido al de Jaime Lucinchi en Recadi, pues fue la palanca por excelencia de toda la historia de la corrupción del chavismo, que es gigantesca, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué se toma esta medida en este momento? Bueno, yo creo que el gobierno tiene una situación fiscal bien complicada. No solamente la hiperinflación termina afectando a la gente, que son los principales perjudicados, también el gobierno, sus ingresos en términos reales, es decir, cuando lo deflactas por inflación, están cayendo de forma significativa. Tiene una situación externa bien comprometida en términos de que no le están prestando plata. Está sancionado por la principal economía del mundo y eso impide los flujos, los mercados financieros. Claro, impide los flujos financieros internacionales y entonces es una medida que llega en medio de una situación económica compleja, difícil para el gobierno y que tal vez intenta destrabar. ¿Y resuelve algo? ¿Oxigena un poco al sector privado DICOM en este marco? No, porque lamentablemente, Alonso, no hay dólares. Es lo que te comentaba antes. El gobierno no tiene dólares para vender. Es más, el nuevo DICOM, según dice la normativa, es entre privados. Es decir, si yo tengo excedente de dólares, yo te los vendo a ti. No interviene el Estado. Y eso es un sinsentido porque el principal generador de divisas de este país es el Estado, por la venta de petróleo. Recuerda que nosotros, obviamente, no solamente el principal generador, el principal exportador es el Estado. Más del 95% de los dólares vienen por la actividad petrolera. Si el Estado no vende dólares en un mercado, es muy difícil que ese mercado se normalice, ¿entiendes? Entonces, este nuevo DICOM, la verdad que no resuelve los problemas de fondo que están asociados principalmente... Un paño caliente. Sí, a una grave escasez, a un grave problema de desabastecimiento, a una altísima capacidad ociosa que tiene el sector privado y lo más rudo, una situación social bien compleja y caótica, ¿no? Porque la hiperinflación está empobreciendo a la gente a un ritmo extremadamente rápido. Que en este contexto, Dollar Today, yo no salgo de mi asombro cuando veo voceros, no digamos voceros políticos en el marco de la especulación política, sino incluso voceros económicos pretendidamente calificados, echarle la culpa a Dollar Today del cuadro cambiario e inflacionario del país. ¿A ti qué opinión te merece? No, mira, Dollar Today es una consecuencia. Obviamente es un mercado que tiene mucha especulación, porque es un mercado negro. Tú no le puedes pedir a un mercado negro que funcione con transparencia, con reglas claras, como los mercados
un mercado oficial de divisas, como por ejemplo existe en Colombia. Eso no se le puede pedir. Es lo Si mismo si que el Dollar Today se bachaquero. acabara, de todas maneras habría una tasa implícita de mercado negro que las Claro, mismas es un circunstancias- mercado negro que se rige obviamente por condiciones de mercado negro, pero que está impactado por escasez, no hay dólares. Entonces, efectivamente, es lógico que el precio suba. El gobierno imprime billetes o pone bolívares en el sistema, porque uno dice imprimir billetes y la gente cree que son los billetes en físico. No, es billete electrónico que tiene Sí. la gente en su cuenta, porque los billetes en físico también son Tampoco escasos. hay, exacto. No hay, exactamente. Entonces, de alguna manera crea dinero, bolívares, de una forma desordenada, sin control. Entonces, tienes la fórmula perfecta para que el tipo de cambio negro suba. Es lógico que suba en este contexto. Además, las expectativas a futuro es cuál es. Viene más inflación, viene más escasez. Si tengo algún excedente en bolívares y no voy a comprar cosas, a lo mejor es tener dólares. Entonces, todo eso impacta. Pero sí hay un componente especulativo en el dólar negro. No lo puedes evitar. Ahora, ¿cómo lo quitas? Si el gobierno eliminara el control de cambio y fuese un esquema transparente de compraventa de divisas como existió en Venezuela hace mucho tiempo y donde la tasa la fija el mercado y como existe en la mayoría de los países del mundo. El esquema cambiario actual de este DICOM también se puede prestar a corrupción. Total. Igualito. Total, porque la tasa que está siendo registrada está muy por debajo de la tasa de mercado. ¿Cuál es la tasa de mercado? La tasa negra. Esa es la tasa de referencia que tiene todo el mundo. Cuando tú vas a comprar y vender un dólar, se lo puedes preguntar hasta a un taxista. ¿Qué te dice? El dólar negro, el dólar today. Claro. La gente tiene la aplicación. Yo creo que debe ser No, pero es la muy aplicación probable más que incluso descargada los propios ministros, en Venezuela. sí, los Claro. propios ministros Bueno, tendrán un primo que cuando quieren cambiar tienen que hacerlo con el dólar. bueno, negro. hay rumores que la gente en la embajada, cuando le manda la plata a sus familiares aquí en Venezuela, lo hace a través de Dollar Today. ¿Entiendes? Entonces, el tipo de cambio referencial de mercado es ese. Entonces, cuando tú pones un precio, 25.000, 30.000, 40.000, y el otro está 5 veces, 6 veces, 7 veces más caro que ese, la gente no tiene incentivo para vender allí, la gente más bien quiere meterse ahí a comprar todos los dólares que pueda, hay una presión de demanda, no hay oferta, y es la misma historia de todos los esquemas cambiarios, y por supuesto hay mucha corrupción. Imagínate si al final hay alguien ligado al gobierno, como tú lo quieras llamar, que recibe esas divisas a ese precio y después se voltea y las vende 5 o 6 veces más caras. Es el negocio del mundo. Obviamente, menos margen que cuando era 10, que era que casi que te regalaban los dólares, pero sigue habiendo margen. Y eso es lógico, Alonso, en la naturaleza del chavismo. Es decir, Sí, el chavismo son grupos de poder y Maduro necesita satisfacer a esos grupos, ¿no? Grupo de poder Darles tutelado prebendas. por un presidente que no sabe nada de economía. Pero Además, y aquí yo me pregunto, y radicalizado en el concepto de cómo atacar el problema. estos ¿no? actores económicos, Ramón Lobo, Sanguinos, son economistas, ¿no? Y estudiaron economía. Uno que no estudió, de pronto escucha una explicación de esta, que además a veces la persona más sencilla puede repetir la interpretación. O la entiende. Y la entiende, puede comprender, digamos, dónde está el problema inflacionario. ¿Por qué esta gente no lo ve? Mira, Jesús Faría, o sea. yo creo que hay un tema, una visión ideológica muy fuerte, un primer factor. El chavismo está cargado de un concepto, digamos, hasta utópico, pudiera decirse, de que está construyendo un nuevo modelo. Que esto es un ensayo costoso porque en términos de vida, ¿no? Y que es una nueva forma de hacer economía. Eso es así. Te lo digo porque yo he tenido contacto con voceros del gobierno y es impresionante ese discurso. Incluso a nivel de cuadros medios y técnicos del Ministerio de Finanzas, y del Banco encriptado, Central. ¿no? Como aislado de la realidad. Sí, exacto. Y lo segundo es el tema del poder. O sea, al final aquí hay una visión donde todo, incluyendo la economía, está supeditada al poder. Yo creo que el gobierno sabe que en la medida que tú reconozcas al mercado, que eso es perder poder. Tu poder discrecional de someter a un sector privado, de someter a la gente. Y yo no estoy dispuesto a perder poder. Entonces, también las dos visiones, ¿no? El tema de la construcción de un nuevo modelo en el marco del socialismo, digamos, un postcomunismo, podría llamarse, y que Venezuela lo puede hacer, ellos están convencidos que lo puede hacer, unido al hecho de que lo importante es quedarme aquí, independientemente de que la economía esté vuelta un desastre y en términos de la gente, ¿no? Entonces, esos dos factores al final impactan sobremanera
explican la visión y la tosudez con la que el gobierno ve el tema económico. Y en medio de esa chatarra retórica Total. que estamos analizando, Asdrúbal, porque a veces tú has dicho la hiperinflación, bueno, es un enemigo mortal, Claro. es decir, no puede durar demasiado tiempo, esto se va a ir agravando en términos de progresión económica, que cada vez peor. ¿Sobrevivirá esta aproximación o se verán estas personas pues obligadas a tomar decisiones racionales? Cuando tú revisas la historia de la hiperinflación, que está muy bien documentada en economía, es una enfermedad rara, pero está documentada, lo que te queda claro es o que cambian los gobiernos ¿O cambian las medidas? o cambian las medidas. Tú no puedes mantener indefinidamente la hiperinflación. La más larga es la de Nicaragua, que duró casi 5 años, pero en general las hiperinflaciones duran entre 1 año, 2 años, no más de eso. Claro está, hay estudios que demuestran que en gobiernos totalitarios o autoritarios los ciclos hiperinflacionarios suelen ser más largos que en gobiernos democráticos, porque ¿qué pasa cuando tú tienes una enfermedad hiperinflacionaria en un gobierno democrático con ciertas calidades institucionales? Ese juego institucional forza el cambio. Produce el cambio. Entonces, y el cambio lleva también a un cambio de política, temas de credibilidad. Cuando tienes estructuras autoritarias, como sabemos, y Venezuela es un buen ejemplo de eso, el cambio tarda y es difícil. Entonces yo creo que Venezuela, lamentablemente, la hiperinflación puede durar, no digo 5 años como Nicaragua, pero es un ciclo que puede ser largo. Pero en el interín es iluso creer que aquí no van a haber cambios políticos, incluso desde la esfera del propio chavismo. O sea, el chavismo y la oposición tampoco va a pasar inmune a lo que está pasando en temas de la hiperinflación. Ahí tú puedes tener varias posibilidades. La primera es que Maduro se vuelva más pragmático, pero también un presidente sancionado y aislado internacionalmente y que va probablemente a una elección fraudulenta. Eso es muy difícil. Exactamente. Claro. O que termina habiendo un caos social, político, que fuerce también un cambio. Esas dos condiciones yo creo que van a estar presentes en Venezuela en los próximos meses. Nos queda un minutico, Asdrúbal. Claro. Tenemos, por supuesto, para analizar el tema del petro, porque da la impresión de que el gobierno tiene mucho metido en esa canasta, unas expectativas muy claras. ¿Qué conseguirá el gobierno con la criptomoneda y qué puede salpicarle al país de ese experimento? Mira, hay una moda de criptomonedas en el mundo y el gobierno lo que está buscando es meterse allí para sacar plata, recursos, ¿no? Hay inversionistas que quieren invertir en criptomonedas para ganar mucho dinero. Y a lo mejor alguien... Es verdad que puede ser como un permuto, un mecanismo permuto. Sí, claro, eso es lo que te iba a decir. Entonces sí, el gobierno va a tener unos recursos ahí, pero no lo suficiente para cerrar el hueco externo. El hueco externo, Alonso, está en el orden, si somos muy optimistas, de 5.000 millones de dólares. Yo no creo que el gobierno levante 5.000 millones de dólares. Pero el petro te va a traer 3 consecuencias rápidamente. Uno, va a empezar a funcionar como medio de pago. Yo creo que el gobierno va a pagar a proveedores, contratistas, empleados, prestaciones sociales con petro. Número 2, va a permitir que otras criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, empiecen a operar de forma transparente en Venezuela. Y tercero, va a haber una especie de mercado de permuta entre gente que compra petro para después tener dólares y eso te va a dar un implícito. Esas cosas probablemente las vamos a ver en los próximos meses. Eso quiere decir que puede venir un pequeño alivio en materia cotidiana de acceso a recursos. Bueno, eso puede ayudar un poco a cierto nivel de gente, pero no va a resolver los impactos negativos exactamente que tiene la hiperinflación, ¿no? Ha sido Asdrúbal Oliveros, analista financiero, economista, director de la firma Ecoanalítica. Muchísimas gracias, a ti, Asdrúbal, Alonso, por invitarme. por habernos acompañado. Los espero en una próxima entrega de Tal Cual Debates.